Autorité de référence académique et bâtisseur d'institutions, anthropologue, philosophe et homme de lettres, père de la notion d'identité libanaise complexe, défenseur du vivre ensemble, promoteur de la culture de la citoyenneté et des droits de l'homme, chevalier du bilinguisme, porte-étendard de la résistance culturelle aux servitudes en tout genre, mais aussi penseur et visionnaire politique, cadre attentif et paternel durant près d'une décennie pour les étudiants de l'après-guerre en mal d'action politique face à l'occupation syrienne et surtout héros de la deuxième indépendance du Liban. Il est bien difficile de résumer tout ce que le pays du Cèdre a perdu en la personne du père Selim Rabou, ancien recteur de l'université Saint-Joseph et sans doute le plus grand anthropologue que le Liban ait connu, disparu hier à l'aube à l'âge de 90 ans. Dedicarme 50 años. Esa es la equivocación que yo veo hoy en el mundo. Creen que la excelencia se hace como humo. Te están esperando que se quieren ir a Perutí, a Fracrán. Ay, sí, así se van, sabéate que agarre la lluvia. Chao, chao. Primer libro del padre Selim Rabou y es la primera conferencia que él dio en Buenos Aires en 1961. Wow. Realizando sus estudios para concluir su formación de jesuita en Córdoba, llegó en 1961, en octubre, a la Universidad del Salvador de los Padres Jesuitas de Buenos Aires. Y esta era la Madre de Dios, María, Madre de Dios, era a la que él rezaba todos los días, cuando estaba. El Padre Albán de Yerfañón. A partir de ese momento, el Padre se interesó por la historia de los jesuitas en la provincia de Misiones. Conoció a San Ignacio en Navidad del 61. Y fue tal el impacto que, según nos dijo antes de morir, fue su encuentro con el trabajo de sus hermanos aquí en esta tierra, unido a ustedes, el pueblo originario, que él afianzó su vocación. Mira, San Roque es el primer santo paraguayo, asunceno, nació en Asunción y entró en la Compañía de Jesús. Él fue un gran crítico del sistema de la encomienda. El sistema de la encomienda prácticamente era un sistema legal que tenía como de trabajo esclavo a los guaraníes. Con otros jesuitas piden que los guaraníes puedan conformar una nueva sociedad donde ese sistema no forme parte de la nueva sociedad. Lograron construir entonces pueblos, estos pueblos se fundaron ya libres del sistema de la encomienda. No hay ninguna sociedad rosa, digamos así, pero dentro, en comparación con la sociedad de su tiempo, verdaderamente que esa sociedad jesuitas guaraní lograron crear algo nuevo, una sociedad, una comunidad nueva, donde la forma de organizarse, en contraste con la sociedad contemporánea de su tiempo, era mucho más desarrollada.
Y lo de los fondos rojos, los momentos de la flagelación, o sea, cuando Jesús fue arrestado, azotado. Aquí los ejemplos: la pequeña, el modelo que hacía el maestro, y la grande, ya la réplica hecha por los alumnos nativos. Y las obras generalmente que son de los alumnos con rasgos guaraní, el dragón, y la segunda que sería la versión guaraní, allí el diablo justamente de la cultura guaraní, el añá. Añá, que es diablo, demonio, y tiene forma humana. Esto formaba parte del acueducto que llevaba el agua. Nos encontramos en la reducción de Santa María Mayor. Esta reducción jesuítica estaba cercana al río Uruguay. Luego de la expulsión de los jesuitas y de que este territorio fuera nuevamente ocupado, los pobladores locales reutilizaron parte del espacio, una de las habitaciones del colegio de los jesuitas, para formar aquí una pequeña capilla que continúa siendo utilizada hasta el día de hoy. 1, 2, 3. En español. Sí, sí. Vos vas a ver los planos, ya hay la casita ya hecha, pero todo tú Marcas con un clip o con un papelito. Perfecto. Y después yo me encargo de escanearte y mandarte todo. Es así como, con el tiempo, resumiendo, el primer obispo de la provincia de Misiones, Monseñor Jorge Kemmerer, en nombre del corazón intacto del mártir San Roque González de Santa Cruz, fundador de muchos de los 30 pueblos en esta región de Paraguay, Argentina y Brasil, se comprometió públicamente, a raíz del Concilio Vaticano II, que abrazó con todo amor y cariño, a respaldar al pueblo originario. Se hizo la visita al medio de la selva, donde el país, Antonio Martínez, nos recibió. En ese encuentro, en noviembre exactamente de 1978, emocionado, Monseñor Kemmerer le pregunta a Paí Antonio Martínez, cacique de ese pequeño grupo en medio de la nada: Don Antonio, ¿qué puedo hacer yo para apoyarle a usted y a su gente? Y con la sabiduría milenaria que es la de ustedes, el primero pensó: no necesitamos nada, pero si usted quiere hacer algo por mí, yo quiero hacer algo para mis nietos. No quiero que mis nietos sean como yo, que después de 54 años
no tenemos documentos, no sabemos hablar castellano, quiero una escuela con maestros. Y ahí empezó todo. Y el padre Celín Abú, que venía a dar clases en el Instituto Montoya en el marco del trabajo intelectual de Monseñor Kemmerer, al saber de ese encuentro con el pueblo originario, inmediatamente se sumó y como experto en bilingüismo apoyó a cada uno de ustedes. Creo que tiene atrás. Espera un poquito. Mi padre, por ejemplo, fue muy amigo personal casi de Celín, porque era como un consejero que cuando siempre se iba a la comunidad. Y Celín, hasta que hicimos la presentación del libro, lo importante que fue para estas dos comunidades en el tema, sobre todo de educación, ¿no? Y cuando de educación se habla también del respeto de nuestra cultura, pero Celín, como dice mi papá, mi viejo, es como un segundo papá que tuvo venir a estar en el medio del monte, en la selva, compartir con ellos, que eso nadie en esa época no compartía. Más allá de ser persona muy importante, pero él fue sencillo con nosotros, fue como nosotros, es como nosotros. Me encantaría estudiar. ¿Sí? Sí, sí deberías. Los buenos caen y se... A ver. Entonces lo pruebo de adentro o se come la cáscara. Me acuerdo muy bien por Celín, porque él fue muy amimado de nosotros y él por nosotros. Parecía que a nosotros, igual como hermanos, compartimos la amistad, amigos, y así fue, hasta que se logró que pidió para ir. Ahí está la primaria, la escuela primaria, así como se hicieron, están ahí. Entonces volvió de vuelta para Celín, para trabajar con nosotros, para escribir la historia del país Antonio, cómo era país, por qué se habló de país, porque no hay otro país como país Antonio. Somos 119 pueblos originarios, pero no hay como país. Hasta ahora yo no puedo encontrarle a lo que como país, porque lo fue único país Antonio Martínez. ¿Cómo se dio miedo así? Ustedes se preguntarán por qué, como ciudadano libanés con mis 85 años, me encuentro con ustedes. La respuesta es sencilla. Pertenezco desde los 18 años, mis 18 años, a la familia fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús. En 1961, después de un año de estudios en Córdoba, llegué a Misiones a conocer las ruinas de San Ignacio Mini, entre el silencioso testimonio de las piedras en ruinas
Sentí para siempre un lazo de unión con aquellos guaraníes y hermanos jesuitas que entre 1609 y 1768, es decir, durante un siglo y medio, fueron capaces de construir 30 pueblos en lo que se vivió tal vez el primer diálogo de culturas. Ça a été capital. Moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, dès mon arrivée en Argentine, c'est la situation inverse de la situation libanaise. C'est-à-dire au Liban, le Liban est un petit pays, mais avec une histoire très longue et interprétée de manière différente par les diverses communautés, sur certains points. En Argentine, c'était donc une nation d'immigrants, des communautés d'immigrants différentes, mais un espace immense et une histoire, au contraire, brève, 4 siècles, finalement, et qui était enseignée à tous dans les mêmes termes, si bien que j'assistais là-bas au contraire du cloisonnement communautaire qu'il y avait ici. Bon, heureusement que ce cloisonnement tombe un peu, contrairement au cloisonnement communautaire que j'avais vécu ici, que j'avais vu surtout. Là-bas, c'était quand même extraordinaire de voir cette population issue de plusieurs pays former une seule nation et apprendre une même histoire, etc.